Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla sobre las novedades de la Operación Renta 2022. Les quiero agradecer en nombre de Educación Ejecutiva, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también del Centro de Estudios Tributarios por el interés que han mostrado en participar en esta actividad. Nos acompaña, en este caso, el profesor expositor Sergio Regá, a quien ya voy a presentar, y Julio Mancilla, que es el ejecutivo de admisión, que es la persona que va a ser el encargado de responder durante el desarrollo de la charla todas aquellas consultas de carácter comerciales que ustedes tengan sobre los seminarios Operación Renta que lleva a cabo la Facultad de Economía y Negocios. Reitero, son consultas de carácter comercial. Agradezco también, antes de darle la palabra a Julio, a Marcela López, que es parte de nuestro equipo de educación ejecutiva, por siempre tener la amabilidad de ayudarnos a eh, organizar este tipo de eventos. Bien, dicho eso, entonces, le doy la palabra a Julio para que nos cuente algunas novedades. Bueno, la verdad que buenas tardes, bienvenido. Eh, Reiterar un poco lo que usted dijo, profesor, yo soy ejecutivo de admisión, voy a estar atento en todo el evento para responder las consultas de carácter comercial sobre los seminarios que vamos a dictar, los seminarios de operación renta en el mes de enero, que inician el 5 y el 25 tenemos las versiones y viendo una tercera versión. Así que les voy a indicar mis coordenadas en el chat. La idea es eso un poco para no estar interrumpiendo la clase, sino que ir respondiendo. Quien quiera la información detallada me puede escribir, mandando un correo. Le puedo hacer llegar valores, descuentos y todo lo que significa de la parte comercial. Más que nada eso, y voy a estar atento a las consultas de los participantes. Eso. Muchas gracias, Julio. Solamente para indicarles cómo va a ser la dinámica, voy a dejar al profesor Sergio Arreagada, quien va a dar la exposición. Ustedes pueden hacer las consultas a través del chat. Una vez que termine la exposición del profesor Arreagada, yo voy a ir leyendo las consultas y esperamos demorarnos más o menos una hora. Es algo súper breve porque la idea es hacer como un concentrado de las novedades que nos esperan para el próximo año. Y por eso entonces presento al expositor, don Sergio Arregada, que como dice la lámina es contador auditor, magíster en planificación y gestión tributaria, una persona con muchísima experiencia en el mundo tributario y además tengo el orgullo de decir que es docente del magíster en tributación y profesor también de los diplomas en tributación de esta Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Así es que, sin más, los dejo con el profesor Arriagada. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Ahí nos faltó algo, decir que usted es muy amigo mío. Yo lo considero dentro de mi grupo de También amigos, somos muy amigos. profesor. Me honro con su amistad. Bueno, gracias, primero que nada, gracias por la invitación. Perdón, y decir además que los seminarios de Operación Renta están, también va a estar acompañado del profesor Alex Díaz, que directamente va a estar también con nosotros. Por Usted supuesto, sí, le puede indirectamente decir ahí cómo va a estar. aparece, claro, va a aparecer por ahí, efectivamente, el profesor Polanco, aparece el profesor Díaz, con el cual ya llevamos como 5 o 6 años haciendo las operaciones de renta con bastante éxito. Así que nos sentimos muy honrados que que la facultad se preocupe, o sea, no que se preocupe, sino que nos invite. Siempre nos sentimos muy honrados. ¿Qué novedades tiene el proceso de operación renta? A ver, vino Sebastián, ustedes se acuerdan de Sebastián, este muchacho, ¿cierto? Que es el presidente de la República, y vino a cambiar las reglas de juego con la ley 21.210. Y nosotros sabemos que creó estos nuevos regímenes, ¿cierto? Que es el régimen PROPYME general y el régimen de PROPYME transparente.
Y eso ya llevamos un año en la operación, funcionando con estos nuevos sistemas de renta, porque sí está el 14A, que es el régimen general que hemos conocido toda la vida. ¿Ya? Ese régimen nosotros lo conocemos bastante bien. ¿Ya? Y sigue estando ahí la renta presunta, por más que algunos candidatos lo quieran echar abajo, ¿cierto? De uno u otro lado, ya no vamos a banderar con nadie, pero sí hay que quieren echar la renta presunta. Eso, muchachos, sigue igual. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, ya llevamos un año con el régimen del 14 de 3, ya llevamos un año con el régimen del 14 de número 8. Han surgido dudas, ¿cierto? Nosotros sabemos que el proceso de operación renta no solamente en abril, nosotros sabemos que el proceso de operación renta para muchos ya partió, ¿cierto? Porque ya estamos pensando en que van a aparecer las declaraciones juradas. Perdón, este es el primer tema que vamos a ver, ¿ya? Porque el servicio ya dijo qué es lo que pasaba con las declaraciones juradas. Lo primero es que no hay nuevas declaraciones juradas, hasta el momento. ¿Ya? Puede ser que el servicio saque alguna, la respuesta es sí. Eh, pero de acuerdo a lo que el servicio ya manifestó, ¿cierto? Si ustedes ingresan a la página del Servicio de Impuestos Internos, ingresan específicamente a la pestaña donde dice declaraciones juradas, ayuda, y ustedes van a ver que está el listado de declaraciones juradas, no hay ninguna nueva. No hay ninguna nueva. Tampoco se eliminó ninguna, lo que es raro, lo que para mí ya es medio sospechoso, ¿cierto? Porque no hay nueva y no hay, se eliminó ninguna. Sí se modificaron algunas. Y se modificaron algunas en función de excluir o de incorporar, ¿ya? A instituciones. Donde sí va a quedar, y yo veo que viene la lava, ¿cierto? Y es por eso que los invitamos, ¿cierto? Porque esto es una pronte a lo que es el proceso seminario de presión renta, pero donde viene la lava corriendo por el volcán hacia abajo, ¿cierto? Es con el tema de las remuneraciones. ¿Ya? Y yo ahí eso me tiene bastante preocupado, porque es malo que lo diga, pero lo voy a decir igual. La Dirección del Trabajo trató de ser como el Servicio de Impuesto Interno. Esa es la verdad. Y lamentablemente no le resultó. No le resultó. Porque uno podrá reclamar en cuanto al Servicio de Impuesto Interno, podrá decir, sabes que a veces la página se pone un tanto lenta. Sí, uno podría decir, oye, sabes que la página del Servicio de Impuestos Internos a veces se queda pegada. Sí, pero funciona. ¿Ya? Y nosotros sabemos toda la cantidad de problemas que ha tenido la Dirección del Trabajo, lamentablemente, con hacer esta nueva Dirección del Trabajo que sea electrónica y con la obligación legal, ¿cierto?, que está hoy día de subir el libro de remuneraciones. Y nosotros sabemos que de acuerdo a los convenios de cooperación que existió histórico entre el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, ese libro de remuneraciones, como es un libro eh, que tiene una bifuncionalidad, ¿cierto? Tiene una funcionalidad laboral, pero también tiene una funcionalidad tributaria. Bueno, en algunos casos, este libro electrónico de remuneraciones va a reemplazar a la declaración jurada 1887. Y ahí ya tenemos un tema, porque hay que subirlo. Ya, y hay una discusión de fondo, y la discusión de fondo es, oye, esta cosa recién apareció ahora en noviembre, entonces, ¿deberemos nosotros subir todo el año 2021 si la Dirección del Trabajo dice que sí? Hay algunos que dicen que sí, yo digo que no, porque las normas van hacia adelante. Nuestro Código Civil siempre dice que a no ser que la misma norma diga que es retroactivo, las normas siempre van hacia adelante. Entonces, a mi juicio, es una opinión mía, el profesor Díaz, que tiene otra opinión, pero a mi opinión yo digo que no debería ser así. ¿Ya? Pero bueno, es lo que hay y nosotros sabemos que la 1887 eso nos va a generar un tema. Además que ya tenemos un tema específicamente con esto, con lo del préstamo solidario, que mucha gente se acogió. Y resulta que lamentablemente la gente nunca lee el etiquetado, ¿ya?, de los productos y no leyeron el etiquetado de la ley donde decía que esto se debía. A ver, lo primero es que la gente leyó mal, porque la gente decía, oye, esto lo tengo que devolver el año 2022. Sí, efectivamente lo tenías que devolver el año 2022, el año tributario 2022. No el año comercial. Y eso ya te generó un problema. Entonces, en función de eso, si ustedes se dan cuenta en la PPT que nosotros tenemos puesta ahí en la lámina, y muchos saben que hoy día aquí es
trabajadores y trabajadoras que solicitaron este préstamo solidario y que están afectados al impuesto único a los trabajadores, el empleador tiene la obligación de retener un 3% adicional. Y de hecho se le informó, ¿cierto? La tesorería le informó, le dijo, oye, ¿sabes qué? Gonzalo Polanco pidió el préstamo solidario, entonces retenle el 3% adicional. Oye, ¿sabes? Bueno, yo, Sergio Regada, que pedí préstamo solidario, le emití una boleta de honorario a la universidad, tengo que, en vez de pagar el 11,5, tendré que pagar el 14,5. La respuesta es sí. Bueno, dado que estoy aportando un 3% adicional, ese 3% adicional, ¿cierto? Que va a ser agregado, ¿cierto? Tanto en la 1887 como en la declaración jurada 1879, ¿ya? Que por tanto nosotros sabemos que se agrega una columna de retención del 3%, tanto en la de sueldos como en la de honorario. ¿Qué otro cambio existe en la de honorario? Bueno, se eliminó la columna de los trabajadores de arte y espectáculos, ¿cierto? Que ese era un híbrido terrible, ya era un híbrido terrible que teníamos, ¿cierto? Porque el trabajador de arte y espectáculo, para efectos del Código del Trabajo, era trabajador dependiente, pero para efectos de sistemas de impuestos impositivos era considerado un colectivo número 2, era un trabajador independiente. Entonces, como nosotros decimos aquí en San Antonio, porque acá estoy yo, ¿cierto? Nosotros decimos que era un pescado con hombro y ceja, el trabajador de arte y espectáculo era un ser extraño, porque, ¿cómo podía ser que por un lado era contrato de trabajo y por otro lado 42.2? Bueno, eso quedó normado. Hoy día el trabajador de arte y espectáculo es 42 número 1 total, o sea, es contrato de trabajo, cotización previsional, impuesto único a los trabajadores, como debe haber sido siempre. Pero, como nosotros en Chile siempre funcionamos a media, ¿cierto? Esa norma cambió a partir del mes de marzo del año pasado. Entonces, como cambió en marzo del año pasado, teníamos una bivalencia. Bueno, ahora en la 1879 se elimina esta columna específica que hablaba del tema de arte y espectáculo. También cambió el tema de la declaración jurada de las donaciones, la 1832. Porque claro, siempre, a ver, la gente, y sobre todo en estos días, ustedes van a ver redes sociales, van a escuchar en la radio, por todos lados, van a escuchar a gente que va a estar hablando de las donaciones sin tener idea del efecto tributario del pago de una donación. ¿Ya? Lo peor de todo es que hay algunos que son colegas que lamentablemente también hablan de ese tipo, no, pero no entienden cómo funciona la donación. Bueno, existe una declaración jurada de donaciones y lamentablemente no siempre estaban todos incorporados. Hoy día lo que ha hecho el Servicio de Impuesto Interno mediante sus instrucciones dice que se incorporan las donaciones que se están efectuando al Fondo Nacional del Cáncer. Existe otro cambio, ¿cierto? Por ejemplo, la declaración jurada 1820, que es la declaración jurada mensual sobre los contratos de derivados, forward swap y similares, ¿cierto? Donde se excluyen de la obligación a los bancos e instituciones financieras porque están sometidos bajo el arbitrio de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, así que afuera. De las interesantes, ya, de las interesantes que estamos viendo ahí. Fíjate que hay una que me interesa y es que se actualiza, que les pediría a ustedes en casa, señor telespectador, eh, que viene el tema sobre las operaciones al exterior, porque fíjate que ahí hay tablas que son tablas explicativas que son para llenado, ¿ya? Bueno, se actualizó la tabla del título cuarto, se actualizó completa la tabla del título cuarto. Entonces, ojo con eso para que lo revisen. La 1943, que es, en términos simples, la 1943 es 14B número 1 y 14B número 2, rentas presuntas y contabilidad simplificada. Bueno, fíjate que cuando uno piensa en el impuesto, el crédito por impuesto de primera categoría sin derecho a devolución, yo de inmediato me imagino el tema de las contribuciones de bienes raíces. Ustedes saben que las contribuciones de bienes raíces en lo general son un gasto necesario para producir la renta, pero en lo particular, las contribuciones de bienes raíces, en el caso bien puntuales, ¿cierto? Son créditos contra el impuesto de primera categoría. Y cuando las contribuciones de bienes raíces son crédito contra el impuesto de primera categoría, hay una parte de ese crédito por ese impuesto de primera categoría que pasa a ser crédito sin derecho a devolución. Entonces, en función de esa situación en particular, nosotros sabemos que tenemos créditos con derecho y tenemos créditos sin derecho a devolución. Pero aquí hay algo bastante simpático. La declaración jurada 1943 no consideraba
el crédito de primera categoría sin derecho de devolución. ¿Por qué? No sé. Se les pasó. Bueno, ahí está. Entonces, cuando ustedes vengan al seminario, ustedes se van a dar cuenta que nosotros tenemos un set de ejercicios que efectivamente está en función de eso, para ver en qué caso sí y qué caso no. ¿Ya? Y la 1947, que es del PROPYME transparente, ¿cierto? Del 14 de número 8, no hay un cambio en el cuerpo de la declaración jurada. Lo que sí hay, ¿cierto? Es un cambio en la redacción. Había cosas que no es que estuviesen tarzanescas, no. Pero sí la redacción era quizás un poco confusa. Entonces, como era un poco confusa, lo que hizo el Servicio de Impuesto Interno de muy buena manera, ¿cierto? Es aclarar por una mejor redacción las instrucciones. Entonces ahí hay que ahondar un poquitito, ¿ya? Una novedad que a mí, y que nosotros ya estábamos conversando de ello, ¿cierto? Hace un par de minutos atrás, es este tema de que se crea el registro anual sobre retenciones efectuadas conforme a los artículos 42, número 1 y 74, número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta, dice la resolución 103 de agosto de este año, el cual será confeccionado por el Servicio de Impuesto Interno en base a la información contenida en el libro de remuneración electrónico de la Dirección del Trabajo, la que será permanentemente actualizada. Entonces, fíjate que la 1887 se va a confeccionar en función del libro de remuneración electrónico, ¿ya? Lo cual a mí me parece perfecto, ¿ya? Pero ¿saben cuál es el problema? Y esta es una crítica, yo no espero que lo tomemos con altura de mira profesional, ¿cierto? La Dirección del Trabajo no es el Servicio de Impuesto Interno. Hay que partir de esa premisa. Entonces, hoy día los colegas tienen una serie de problemas para subir el libro. Y cuando algunos han cargado el libro, ¿cierto? Porque el libro a ver, no es que la Dirección del Trabajo te haya presentado una propuesta, no. Simplemente llenar un formulario, como cuando usted está comprando a través no sé, ahora fue este tema del Black Friday, no sé, pero de esas cosas de Internet, ¿cierto? De ventas por Internet. Y cuando usted llena una pantalla, ¿cierto? Con datos, bueno, eso es lo que hace la Dirección del Trabajo con el libro de remuneración electrónico. Y claro, en el manual que tiene la Dirección del Trabajo para el libro de remuneración electrónico, fíjate que hay cosas que son bastante interesantes, que incorporan dentro de un libro de remuneraciones algo que no es remuneración. Y ahí como que para mí, y Gonzalo puede dar fe de eso, yo siempre he escrito, por lo menos en la universidad, con respecto a temas, a la mixtura de lo laboral tributario. Eso siempre han sido temas que usted sabe, amigo mío, que a mí me apasionan. Entonces, lo curioso de eso es que, y yo siempre ha sido mi postura, que legalmente no debiese ir en el libro de remuneraciones las indemnizaciones por año de servicio, porque las indemnizaciones por año de servicio no son remuneraciones. De hecho, si tú lees el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, dice expresamente que las indemnizaciones por término de relación laboral no es remuneración. Pero bueno, para acomodarse, la Dirección del Trabajo dice colóquelo igual. ¿Ya? Eh, pero también hay otros problemas, porque un ratito más vamos a hablar del concepto de sueldo empresarial, que nosotros como universidad también nos adelantamos al tema al resto, ¿cierto? De hecho, también hay un artículo escrito por mí, ¿cierto? De que hablaba sobre el tema del sueldo empresarial, y el sueldo empresarial, ustedes saben, yo también lo sé, nosotros lo sabemos, vosotros lo sabéis, todo el mundo sabe que en lo principal el sueldo empresarial no es remuneración para efectos laborales. Entonces, ¿debiese ir en el libro de remuneración electrónico? En estricto rigor, la respuesta es no. La Dirección del Trabajo que dice, o sea, hay un espacio donde tú lo podrías colocar. Ahora, históricamente, muchachos, nosotros sabemos que, de hecho, la ley de la renta siempre lo ha dicho, que el sueldo empresarial es un sueldo del 42 número 1, que está afecto a impuestos de los trabajadores. Por lo tanto, tú debes incorporarlo a la 1887. Si me están diciendo en esta resolución 103 de agosto del año 2021 que esta va a ser la base para la 1887, eso me está queriendo decir, ¿cierto? Que nosotros en el libro de remuneraciones electrónicos vamos a tener que incorporar al empresario, socio o accionista que tenga sueldo empresarial. Ahora, si ¿qué más pensemos que Gonzalo?
disculpa que te coloque de ejemplo, amigo mío, pero pensemos que Gonzalo es empresario. ¿Ya? Gonzalo es empresario. Y tiene, no, suena feo empresario, situémonos los tiempos, digamos que él es un emprendedor. ¿Ya? Y Gonzalo, es mejor, ¿cierto? Gonzalo es un emprendedor, pero es un emprendedor que tiene 3 trabajadores. ¿Tiene la obligación de llevar el libro de remuneración electrónico? No, no tendría la obligación. No tiene la obligación porque la obligación es con más de 5. Ah, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Llenar la 1887? La respuesta es sí. Bueno, de ese tipo de cosas vamos a conversar en su momento en estos seminarios. ¿Ya? Pero entonces, mira, dale una vuelta a esto. ¿Eh? Dale una vuelta, piensa tú en el lugar que trabajes, piensa tú en el lugar, piensa en el lugar donde tú prestas asesoría, piensa en el lugar donde tus clientes, si eres profesional independiente, piensa en eso. Dale 2 o 3 vueltas importantes a esto, que no es menor. Y a lo otro, porque, y lo voy a decir, no, no debería decirlo, tenía pensado no decirlo, pero me acordé. Eh, para la Dirección del Trabajo se tomó esta información con mucha liviandad. La directora del trabajo en algún momento dijo que esto sería tan sencillo como hacer la 1879 y que bastaba quizás con colocar al alumno en práctica a subir el libro de remuneraciones electrónico. Lo dijo en una charla. Yo lo vi, no es algo que me haya contado. Entonces, fíjate que eso también a mí me parece un poquitito peleagudo, porque recuerda tú que de acuerdo a las normas del artículo 62 del Código del Trabajo, lo que te valía tu saldo de remuneraciones es el libro de remuneraciones. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Para que le echemos un vistazo, eh, para que tomemos a esto la profundidad tributaria que tiene, ¿ya? Así que esto, fíjate, que en sí ser un cambio legal es algo que se tiene que conversar, se tiene que conversar. Cosas interesantes, muchachos, que nosotros deberíamos saber a estas alturas del partido. Existen distintos vencimientos, ¿ya? Y los vencimientos están ahí, están en la pantalla. Y esto, me cuestioné si los colocaba o no. Porque la gente, Gonzalo, a lo mejor tú no lo sabes, pero el contador clásico ve esta fecha y empieza con los dolores estomacales agudos desde ahora ya. Entonces, de inmediato la gente dice, pero ¿cómo? Ah, ya estamos a 30 de noviembre, se me vinieron los plazos encima. La gente va a pensar eso, amigo mío. ¿Ya? Claro, por ahí Juan Aguilar dice que ya está tiritando con el ojo y ya está en Calama, lo sé perfectamente, y ya debe estar tiritando el ojo por lo mismo. Fíjate que las fechas, las que nos interesan, ¿cierto? Cuando digo las que nos interesan, no es que el resto nos interese, pero hablemos de las masivas, ¿ya? De las masivas. No más impuestos por agregado, no, no, no. Las que envía el común del pueblo, ¿ya? O del bajo pueblo, como diría Gabriel Salazar. Eh, si tú trabajas en una sociedad anónima abierta, la 1948, que es la de los dividendos, tu plazo es el 14 de marzo. Pero si tú trabajas en una SPA o prestas asesoría en una SPA o una SA o una limitada, o un empresario unipersonal o individual o una IRL, el plazo es el 25 de marzo. ¿Ya? Lo mismo con los que la sociedad con socios personas jurídicas, ¿ya? Porque el empresario unipersonal es junto con el formulario 22, ¿ya? Oye, ¿qué pasa con las masivas? La 1879, la 1887, bueno, esa es el 28 de marzo. 28 de marzo. Lo que a mí me pone súper contento, ustedes no van a creer, es que antes habían unas que caían el 20 de marzo, que es el día que yo estoy de cumpleaños. Entonces siempre terminaba estresado porque nunca podía celebrar mi cumpleaños. Fíjate que conscientemente pensaron en mí y no tengo ninguna masiva en esos días. Eh, no olvidar, no olvidar, hay esta gente que se lo olvida, ¿cierto? Fíjate que existe esta declaración jurada de que tú colocaste los ppm puestos a disposición, ¿cierto? Que es la 1837. Y ese tiene un vencimiento, y el vencimiento es el 18 de mayo, porque la gente se siente libre después de terminado el proceso de renta y después dice que se pudran todos, ¿cierto? No hace nada y no queda esa rebotando. Es más aún, nosotros siempre con Alex insistimos en que las que vencen en junio, usted debería presentarlas en marzo. Por ejemplo, la 1847. Sí, hay una declaración jurada, la 1847, que vence el 30 de junio, que es para los 14A, que es la explicación.
que es la explicación de cómo determinaste tú el código 645. Código 645 que tiene el capital propio tributario. Código 645 que está en el recuadro número 14 del formulario 22 del año pasado. Esa explicación lógica de la 1847, perdón, de la determinación del capital propio tributario está en la 1847. Recuerda tú que el recuadro 14 lo que hace es calcular la razonabilidad. Razonabilidad que en los seminarios de operación renta de la Universidad de Chile venimos tratando hace 6 años, ¿ya? Nosotros diciendo, ojo, esta es la prueba de la blancura, ojo, si tú no te cuadras, esto está malo. Bueno, ese tipo de cosas nosotros lo reemplazamos, lo repasamos y para quien no lo sabe lo enseñamos, ¿ya? El tema de la razonabilidad, que antes era una creencia, hoy día es una obligación, y que está en el recuadro 14 del formulario 22, específicamente en el código 645. Lo mismo de la 1926. 1926, que es un relato de la determinación de la renta líquida imponible. ¿Por qué digo un relato? Porque tú en el recuadro número 12 del formulario 22, en lo que respecta a los 14A, tú haces una determinación de la renta líquida a la antigua, ¿cierto? Pero esa explicación, paso a paso, está de la mano, por una parte, del resultado financiero que está dado por la 1847 y por otro lado, por la determinación propiamente tal que se realiza a través de la declaración jurada 1926. ¿Ya? Y esas, que sí es cierto, vencen en junio, a mi entender o a nuestro entender con Alex, ¿cierto? Debiesen presentarse, ¿cierto? Un poquito antes. PQC. ¿Usted sabe lo que es PQC, profesor Franco? El PQC en la jerga contable es una sigla que significa para que cuadre, ¿ya? Para que cuadre, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, insisto, en el formulario 22 tú haces un relato y dices, mira, estos son mis resultados. ¿Cómo llegaste a esos resultados? Están explicados en las declaraciones juradas. Ese es el sentido y razón que tienen esas declaraciones juradas. Ayer conversaba con un colega amigo muy querido de Chillán y me decía que él pensaba que la 1926 estaba de más. Yo digo, mira, le di una vuelta a lo que conversé con mi amigo Juan Saez, y yo no creo que esté de más, yo creo que tiene un sentido. Yo creo que el sentido al final del día es que se hace innecesario, y lamentablemente creo que algunos fiscales no lo han visto de esa manera, pero yo creo que se hace innecesario hoy día el llevar en hoja timbrada la renta líquida imponible si tú la presentaste a través de la declaración jurada 1926. ¿Ya? Pero ¿cómo se llena la 1926? ¿Cuál es la relación que tiene con el recuadro 12? ¿Y cuál es la relación que tiene con la 1847? Lo vamos a abordar. Ahora, lo importante son las fechas. Ya tú anótala, sufre desde antes, piensa cuando estés dándote el abrazo el año nuevo, que toda esta pega se te viene de aquí en adelante. ¿Ya? Así que ojo con eso con los vencimientos. Yo decía Yo decía que, y ya lo decía mi amigo Gonzalo, es que el profesor Díaz iba a estar acá. Yo dije, cuando estaba armando esto, dije, pero ¿cómo meto a Alex acá? Se busqué una foto simpática, graciosa, donde él está puesto, no es que se compre la ropa grande, no, no, no. Él es mi gran amigo, pero es de bastante escasa estatura. Y un día se colocó mi chaqueta para molestarme, porque según él yo pienso así, de esa manera. Y le saqué esa foto, y como tenía guardada la foto, yo dije, oye, aquí me sirve Alex, porque además que son temas que hemos conversado con él desde antes, en nuestro estudio de siempre, es que, oye, tenemos oficio interesante que afecta a la operación renta. Entonces, el profesor Díaz se hace esa pregunta, ¿cierto? Que nos está acompañando acá. Y fíjate que sí, tenemos oficios importantes que vamos a conversar de ahora en adelante. Así que para los que no conocían al profesor Alex Díaz Alarcón, de la ciudad de Talca, ¿cierto? Ahí está. Claro que ahora tiene menos pelo que antes. De ahí, tiene esa foto. De hecho, ya se le fue el pelo. Pero bueno, esa es otra historia. Mira, ahí hay varios oficios. Vamos a conversarlos. De manera, el tiempo es escaso, ¿cierto? En esta actividad, pero sí vamos a conversar un par de cosillas que nos interesan. Lo primero, ese oficio, el 3231 del 15 de noviembre del año 2021, que es de ahora, ¿ya? De ahora hace de hace 15 días atrás, o sea, apareció recién. Le preguntan al servicio y le dicen, oye, servicio, ¿sabes qué? Yo soy una empresa
nueva empresa que nací, que compro todos los requisitos. Pero resulta que partí como 14 de 3, 2020. Porque estaba la opción, ¿cierto? Nace la empresa, haces la empresa, haces el inicio de actividades, tu parte. Y partimos como 14 de 3. Resulta que fíjate que me fue tan bien, que me pasé en las ventas. 85.000 UF de un viaje. ¿Puede ser? Y el servicio dice sí, porque la norma dice, lo primero, es que si tú vendes más de 80, el promedio, y que ahí hay algún tema, lo que dice la norma es que para mantenerte en el 14 de 3, tú debes sacar un promedio móvil de los 3 últimos ejercicios que no sobrepasen los 75.000 UF. Dice que, y aquí viene lo interesante, dice el promedio móvil de los 3 últimos ejercicios en régimen. Entonces, nosotros sabemos que llevamos 2 años en régimen, por lo tanto, nadie va a salir hoy día por esa causal, perdón. ¿Quién podría salir hoy día del régimen? Podría salir alguien que estuviese efectivamente vendiendo más de los 85.000, que es cuando tú te vas. La norma dice, vendiste demasiado, te vas. Eres un maldito millonario, tú no deberías ser una pyme, tú ya eres una gran empresa. Y lo otro interesante que dice ese oficio, que es lo que yo tengo como bajada ahí, es que el servicio dice lo siguiente, dice, mira, las 14 de 3 no tienen requisitos de conformación societaria, no se mete con esas cosas. Lo único que le interesa al 14 de número 3 es que tiene un requisito que es no tener un capital superior a 85.000 UF. Entonces, es el único requisito que tiene. No más que ese. Oye, ¿cuánto fue? Y ahora veamos la realidad chilena, porque uno sabe que van a ser la tremenda empresa. ¿Y cuánto le va a colocar el capital? 1.000.000 de pesos. ¿Para qué? Para pagar poca patente municipal. Es como ilógico, pero la gente hace ese tipo de sandeces. Pero en estricto rigor, el único requisito eh, que tiene para hacer 14 de 3 es el requisito del capital efectivo. Capital efectivo entendiendo como la suma de los activos tributarios, ¿no? Eso sería. Y que sí, está la definición de capital efectivo, que está en el suplemento de operación renta, que yo encuentro que es bastante poco feliz, porque dice que es los activos menos los valores intos, que esa era una definición que estaba en el artículo 41, antiguamente de la ley de impuesto a la renta, pero la ley 21.210 trasladó la definición de capital propio tributario y también la de capital efectivo desde el artículo 41 al artículo número 2. Sigue ahí estando la definición de capital efectivo, pero capital efectivo al final son la suma de los activos tributarios. Eso es. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es capital efectivo? La suma de los activos. Eso es. ¿Cuánto no puedes, para hacer 14 de 10, tiene que ser inferior a 85.000 UF? Listo, pum, pasaste. Puede ser 14 de 10. ¿Vendiste más de 85.000 en viaje? Sí, para afuera. Listo. ¿Para dónde te va? 14A. ¿Ya? Segundo oficio que me parece interesante, de hecho, muy simpático porque tiene que ver con que pues las descuadraturas matemáticas que se pueden generar eh, a nivel de a nivel de registro de rentas empresariales por la utilización del crédito o renta en estas fuentes extranjeras. Si tú tienes un crédito por renta de fuente extranjera, posiblemente te lleves todo el STUT por un tema de cálculo matemático que sería muy largo relatar. Pero podría darse la situación, y de hecho está dicho así en el oficio, de que en el evento que por alguna vicisitud tú te llevases todo el saldo del STUT, sabiendo que STUT es saldo total de utilidades tributarias en chileno, es el saldo del FUT que nosotros teníamos el 31 de diciembre de 2016, y tú te llevases todo el FUT, pero quedase crédito, el crédito no se pierde. Y la conclusión que dice el oficio es que pudiese haber crédito sin STUT. Entonces después uno se pregunta y uno dice, que como entra en pánico, dice, oh Dios mío,
¿cómo diablos voy a tener créditos en STUD? ¿Cuándo lo voy a ocupar? Entonces, lo que dice ahí el servicio es, dice, tranquilo, tranquilo, no te exaltes. Recuerda tú, dice el servicio, que los créditos que provienen de rentas que los créditos de rentas que provienen de la época del FUT pueden seguir aumentando por la recepción de utilidades ajenas, esto es, retiros y dividendos. Por lo tanto, en ese momento tú podrías ocupar el crédito. Entonces, eso para todos es un golpe a la cátedra, porque, o más que un golpe a la cátedra, es que nos viene a decir algo que nosotros ya pensábamos con Alex hace muchos años atrás, de que después de la ley 20.180, la relación débito-crédito, perdón, la relación crédito, eh, food crédito, se perdió cuando lo juntamos todo en el registro. Y es tan así que hoy día pudiésemos tener crédito sin esto. Así que ojo con eso. Les recomiendo que lo chequen, ahí está incluso el ejercicio y el ejemplo matemático, cómo se puede hacer. El ordinario 215 de enero de este año también es muy simpático. Es muy simpático porque fíjate que dice más o menos así, dice, oye, recuerda tú que las empresas pueden pagar el impuesto sustitutivo al FUT, que está consignado en la norma transitoria de la ley 21.910, y lo puedes pagar sin ningún problema, puedes pagarlo, ¿sí? Y seguido de eso, el oficio 215 dice, y lo puedes retirar en cualquier momento. Ya está ahí, me parece maravilloso. Pero en la conclusión dice, oye, recuerda tú que existe la norma de los retiros desproporcionados. Y cuando los retiros son desproporcionados, ¿cierto? Se graban con una tasa de un 40% de acuerdo a la norma del artículo 21, inciso primero, de la ley de la renta. Entonces, en términos simples, tú puedes pagar el impuesto sustitutivo del FUT, este puede ser retirado cuando quieras, como quieras y donde quieras. Pero si los retiros son desproporcionados, y acuérdense que la norma de la desproporción de los retiros tiene que ver cuando los retiros no obedecen a una lógica, ¿ya? Los retiros no obedecen a una lógica comercial, los retiros no obedecen a una relación administrativa, comercial, etcétera, ¿ya? Entonces, fíjate que eso es lo simpático que tiene el oficio, que te dice, mira, paga el impuesto sustitutivo del FUT, llévatelo cuando quieras, pero llévatelo bajo la norma de reparto de utilidades que tú tenías en las escrituras. O si la cambiaste, esto tiene que obedecer a algo, a un tema económico, a algún tema administrativo, financiero, etc. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. El ordinario 365 también viene a decir varias cosas que para mí, por lo menos, y lo vinculo de inmediato con el ordinario 522. Pensemos en Gonzalo. Gonzalo, persona natural, 100% natural. Gonzalo tiene una casa que la dan arriendo. O tiene un departamento que dan arriendo. ¿Gonzalo paga primera categoría? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el artículo 39, número 3 de la ley de impuesto a la renta dice que las rentas de arrendamiento de bienes raíces no agrícolas desarrollados por personas naturales no pagan primera categoría. Gonzalo, ¿paga impuestos global complementario? La respuesta es sí. ¿Y en base a qué paga Gonzalo? Entonces, nosotros debemos recordar que el artículo 20, número 1, letra B, establece que las personas naturales tributan según contrato. ¿Qué es lo que dice el oficio 365? Dice eso mismo que estoy diciendo yo. Dice que la forma de acreditar los ingresos, ¿cierto?, de Gonzalo por el tema del arrendamiento será el contrato mismo, ¿cierto? Y otras cosas más que se verán en fiscalización. Y el oficio 365, lo último que dice es que no olvidar que Gonzalo tiene derecho a crédito contra su impuesto global complementario, las contribuciones que hubiese pagado. ¿Ya? Eso que, fíjate que es como el resumen completo, y por eso es que lo coloco ahí,
es el resumen completo de una tributación de una persona natural que da un arrendamiento, un bien raíz. Está dicho en el oficio 365, por lo tanto, chequenlo porque es todo eso. Está muy bueno ese oficio. Porque en realidad son cosas que si tú eres estudioso, te dedicas al tema como yo me las tengo que saber. Pero que el servicio la haya dicho de manera tan compacta y aclarando todo, está perfecto en el oficio 365. El que me causa resquemor es el 522, que lo coloqué ahí al lado, eh, lo coloqué ahí al lado porque me causa resquemor. Nuevamente Gonzalo. Gonzalo, persona natural, tiene ese mismo departamento. Y Gonzalo lo dan arriendo. Ya, lo estoy diciendo que el departamento sea un DFL2, por favor. ¿Ya? Yo sé que Gonzalo no podría tener un departamento de DFL2, chico, más de 140 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, fíjate que Gonzalo dan arrendamiento, pero Gonzalo tiene ese mismo departamento, pero él decide ser empresario individual o ser empresario unipersonal. Esto es, Gonzalo, con su RUT 25 millones, ¿cierto? Incorpora a su contabilidad el departamento. Lo incorpora. Si uno lee el 39, número 3, uno diría, oye, tiene una renta de un bien raíz, persona natural, porque Gonzalo es persona natural, no debería pagar primera. Bueno, en ese oficio, el servicio viene a reiterar algo que ya viene diciendo de suplemento de operación renta del año pasado. Dice, sí, efectivamente, pero resulta que el 39, número 3, que exime de primera categoría, lo exime solamente cuando está solamente a efecto global complementario. Y desde el momento en que Gonzalo decide ser empresario individual, pierde esa característica. Por lo tanto, aunque Gonzalo sea persona natural con contabilidad, por el hecho de tener contabilidad y estar dando un arrendamiento en bien raíz, va a tener que pagar primera categoría sí o sí. ¿Ya? Ojo con eso. Porque, y de hecho, ese oficio 522, en la parte final, señala que, que esto es un cambio de criterio. Señala que es un cambio de criterio. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ese oficio, tatúenselo, ¿ya? Por si acaso. Hay otro oficio que es el que sigue, que es el 523 del mismo día, del 19 de febrero, que habla de los castigos incobrables. Y ahí hay varias cosas porque lo primero que dice es que es una corporación. Y dice que es una corporación y que presta plata y tal, y varios temas de por medio. Y entonces, lo primero es que dice, al ser una corporación yo no soy 14A ni D. ¿Aplicaré igual las normas del artículo 31, número 4, con respecto a los castigos de incobrables? Y el servicio le dice sí, porque fíjate que las normas del 29 al 33 son para todos los 14 y tú eres 14G. Por lo tanto, sí. Ah, perfecto, listo, pum. Check. Segundo, oye, dice esta institución, ¿sabes qué? Tengo varios tipos de incobrables, porque tengo algunos incobrables que incluso se pasó el periodo de prescripción. O sea, se pasó el periodo de cobro, ya estamos dentro de los periodos de prescripción. ¿Podría igual utilizar las normas del artículo 31, número 4 con respecto a los 365 días? El servicio dice, sí. Ah, mira. Oye, ¿y podría separar por lote o por tipo de deuda las deudas propiamente tal y utilizar distintos criterios para poder castigar los deudores incobrables? Porque ustedes saben que está la norma original del 31 número 4, que es la que dice relación con la circular 24 del 24 de abril de 2008, ¿cierto? Que es el tema de que se agoten prudencialmente los medios de cobro. Y por otro lado está el tema de los 365 días. Y por otro lado está el tema del porcentaje. O sea, nosotros dentro del mismo 31 número 4 tenemos tres vías para poder castigar los deudores incobrables. Y yo podría llevar las tres en simultáneo, o como diría Cantinflas, al unísono y en conglomerado. Y el Servicio de Impuesto Interno dice sí, tú podrías aplicar el 31 número 3
en su amplio espectro si tú separas los tipos de deudores. Eso es lo que dice el oficio 523, lo cual a mí me parece formidable. Oficio 180 del 25 de marzo del año 2021. Los requisitos de sueldo empresarial. Fíjate que la gente no creyó muchas cosas de las que se dijeron con respecto a sueldo empresarial. Ahora, si ustedes lo quieren saber, ¿cierto? Está en la revista número 25 de la revista de estudios tributarios de la universidad, ¿ya? Está escrito ahí, ¿ya? Pero, y ahí también hacemos mención a este oficio, porque fíjate, y ahí hay un tema que es sumamente relevante, la gente se había quedado pegado con la norma antigua. Existe un paradigma, ¿cierto?, con la gente que se dedica al tema de los impuestos, que siempre se queda pegado con la norma antigua. Y recordemos que el antiguo artículo 31, número 6, de la ley de impuestos a la renta, señalaba distintos requisitos para que el sueldo empresarial fuese considerado como gasto. Y resulta que vino la ley 21.210, cambió del inciso tercero al cuarto, y al cambiar de tercero a cuarto, acortó, ¿cierto?, los requisitos. Y al acortar los requisitos, fíjate que aquí pasa algo que para mí es maravilloso. Colocó dos requisitos. Primer requisito es que el sueldo sea razonable y prudente. En un país de gente que no es ni razonable ni prudente. ¿Ya? Pero bueno, eso es lo primero que te pide. Ya no lo dice con esas palabras, pero dice que sí, que es un sueldo de mercado, ¿cierto? Etcétera. Segundo requisito es que la persona trabaje en la empresa. ¿Ya? No te dice cuándo, no te dice cómo, simplemente dice que trabaje. Y esos son los dos requisitos. Del cual se desprende un tercero, porque la norma dice, si tienes, pensemos en Gonzalo, empresario, emprendedor, perdón. Gonzalo como emprendedor, ya, ¿trabaja en la empresa? Sí. ¿Se da un sueldo de mercado? Sí. Bueno, como cumple los dos, la tercera es que si el sueldo que se está otorgando él debiese estar afecto a impuesto único a los trabajadores, debe pagar impuesto único a los trabajadores. Y eso es todo. Y eso es todo y no hay más. Esos son los tres requisitos que hoy día tiene el sueldo empresarial. Ahora, uno podría hacer el análisis que está, ¿cierto?, en la revista 25, donde nos tratamos, ¿cierto?, si paga cotizaciones previsionales o no, cuál es la relación con las normas laborales, pero eso ya es una segunda y una tercera derivada. ¿Ya? Otro oficio que comentar en este rato, es el oficio ordinario 816 del 29 de marzo. ¿Ya? Fíjate que ahí la norma establece, es bastante simpático el servicio, porque lo primero es que le decía una empresa, una mandante, que tenía ventas con la relacionada y tenía ventas para afuera. Entonces, y decía, oye, para el efecto del cálculo de las, perdón, no era una mandante, sino que era la empresa matriz. Una empresa matriz le vendía a una relacionada y le vendía al resto del mundo. Y le pregunta al servicio, dice, oye, ¿sabéis qué? Para pasarme de los 75.000 UF, tengo que sumar lo que le vendí a mi relacionada. Y el servicio le dice, sí, lo que le vendiste a la relacionada y también tendrías que sumar las ventas de la relacionada, porque esas son las normas de relación. Chan. Entonces, claro, no sé en qué estaban pensando cuando, cuando preguntaron eso, pero ahí el servicio lo dice. ¿Sabes qué? Se suma todo. El oficio 2679 del 4 de octubre de este año, para mí es una locura. ¿Ya? Porque es como los chistes que uno tira cuando está haciendo clases, ¿cierto? O las tallas entre tributarios, ¿cierto? Y sí, los tributarios tienen humor, ¿cierto? Fome, pero tienen, ¿ya? Y de hecho, hay gente que tira chistes de impuestos, yo soy uno de esos. Fome, imagínense. Pero bueno, eh, ¿por qué les digo esto? Porque este es como el peor de los chistes, ¿ya? Nosotros sabemos, históricamente hemos sabido
desde la época de que éramos, hacíamos futeros, dice un profe por ahí, desde que la época que nosotros hacíamos foot, siempre existía un criterio, ¿cierto?, con respecto al momento de la llegada de los retiros o los dividendos. ¿Ya? Fíjate, y aquí viene lo interesante, fíjate que este oficio 2679 dice, oye, acuérdate que esto dura hasta el 2023. Acuérdate que para efectos de imputar estas utilidades ajenas a tu pérdida tributaria, se hacen de manera cronológica, eso dice el servicio. Y cuando digo cronológica, esta cronología implica fecha, implica hora. Y ahí yo digo, no será mucho. Entonces, imagínate, repartieron dividendos. ¿Ya? Yo soy la empresa que tiene la pérdida. Y Gonzalo repartió dividendos, Julio repartió dividendos. Y los dos repartieron dividendos el mismo día. Me entregaron la plata el mismo día. Pero yo tendría que entrar a mirar mis vouchers de contabilidad y decir, ¿cuál imputo primero? Ah, primero imputo el de Gonzalo, porque el de Gonzalo llegó a las 15:21 con 54 segundos. Y la que envió Julio llegó a las 15:24 con 59 segundos. Por lo tanto, que se van al origen de la palabra. Cronos era el dios del tiempo. Entonces, se fueron en ese tema. Entonces, antiguamente, yo no sé qué estarían pensando yo, o sea, sí, o sea, está bien, pero antiguamente no sacaba el tema por proporcionalidad, pues era como una lógica, pero no por fecha, ya por fecha te creo, pero por hora, no sé, no sé. Así que imagínense cómo va a ser el cálculo, eso es una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. El oficio 2630 del 29 de septiembre eh, nos habla de los reajustes del artículo 72 y dice varias cosas interesantes. Lo primero, contexto. Pagué el impuesto voluntario. Ustedes saben que es que eso se da en Chile nomás. Yo no he visto en nuestra legislación que algo que se llame impuesto voluntario. Es una contradicción en sí mismo. Así, oye, ¿qué estás pagando el impuesto voluntario? Le decía eso a un europeo, te va a quedar mirando con cara de, pero ¿qué están diciendo? Bueno, fíjate que cuando hablamos nosotros de impuesto voluntario es cuando tú estás haciendo un retiro, ¿cierto? Y ese retiro, por algún tipo de vicisitud, no tiene crédito. Entonces, fíjate que eh, si el retiro no tiene crédito, el socio, el retiro tributable, el socio o accionista va a tener que tributar en el global sin crédito. Entonces, aquí viene algo que es, por lo menos, es sumamente interesante. Lo primero es que la norma te permite pagar un impuesto a título de impuesto de primera categoría, que es voluntario, para que el socio pueda tener derecho a crédito. Eso ya viene desde la época de la Michel. Esto fue incorporado en la ley 20.780 o la 20.899, no me acuerdo cuál de las dos, pero como una hermana de la otra, ¿cierto? Fíjate, y aquí viene lo interesante, porque claro, nadie se había cuestionado. Y, y la primera pregunta que uno le deben hacer es, oye, sí, pues, voy para pagar impuestos, la norma dice que el impuesto se paga con PPM o con plata. Pensemos que no me alcanzó el PPM, tengo que pagar. Ese que tengo que pagar, ¿tendrá reajuste del artículo 72? La respuesta es sí. O sea, sí, estás pagando el impuesto voluntario, considera que vas a tener reajuste del artículo 72. Reajuste del artículo 72 que nace la ley de impuesto a la renta, con el objetivo de que, como el impuesto lo estoy determinando a diciembre y lo estoy pagando en abril, es llevar la renta, es llevar el impuesto, ¿cierto?, de diciembre a abril del año siguiente. Segundo, ese reajuste del artículo 72, ¿es gasto aceptado o rechazado? La respuesta es que es gasto rechazado. Es accesorio al impuesto a la renta. O sea, ese reajuste del artículo 72, ya sea porque estoy pagando un impuesto que es obligatorio o un impuesto que es de carácter voluntario, en ambos casos el reajuste del artículo 72 es gasto rechazado. No afecta, obviamente, las normas del artículo 21.
El oficio 2624 es como un golpe a la cátedra. ¿Cuándo hubiese imaginado uno que los honorarios de los socios iban a ser gastos aceptados? Nunca. Si eso cuando uno lo preguntaba, cuando, en mi caso yo estudié primero en el liceo, estudié contabilidad, después estudié auditoría en la Universidad Católica en Conce, uno le preguntaba al profe cándidamente, con cara de alumno, profe, si el socio le puede emitir una boleta a la sociedad, y la respuesta de la profe era sí, pero va a ser gasto rechazado. Y si mi carnet llega un poco más lejos, ¿cierto? Nosotros teníamos que hacer la declaración jurada, ¿cierto? De los gastos rechazados, un camino largo. Hoy día son gastos aceptados, aunque la gente no lo quiera creer. Es gasto aceptado, siempre y cuando cumpla los requisitos del artículo 31. ¿Y por qué? Porque como cambió el artículo 31 número 6, hoy día se acepta también, ¿cierto?, los honorarios de los socios como gasto. Maravilloso, maravilloso. El oficio 2023, ¿ya? No, le preguntan al servicio y le dice, oye, ¿sabéis qué? Yo presté una plata y ahora voy a condonar esa plata. Porque, mira, lo que te voy a condonar incluso son los intereses. Yo le presté plata a Gonzalo y le cobré los intereses y hoy día le voy a condonar parte de la deuda, le voy a condonar los intereses. Y eso para mí es gasto, ¿no? Y el servicio dice, sí, claro que tiene que haber algo de fondo. El por qué le estás condonando a Gonzalo. Por ejemplo, Gonzalo estaba pasando por un mal momento económico y te dijo, oye, Checho, no te puedo pagar todo, pero te puedo pagar una parte y, hagamos tablas como en el ajedrez. Si la respuesta es sí, eso es gasto aceptado. Sí, que también es sumamente importante el servicio 2023, porque originalmente siempre se creyó que la condonación siempre va a ser un gasto rechazado. ¿Ya? Entonces, justifica el por qué efectivamente estás dando esa condonación, oficio 2023. No sé si decirlo, Gonzalo, pero lo voy a decir igual. Ese oficio 2015 que está ahí, nosotros nos adelantamos con Alex y nos adelantamos en este seminario de operación renta del año pasado. Y la gente no nos creía, no nos creía. No voy a decir que en otros lados, que también hacen seminarios de operación renta, decían cosas distintas. No lo voy a decir, porque ya lo dije, pero no voy a decir dónde. Y hay esta gente que nos cuestionó, decían, pero ¿cómo? Les explico, ¿ya? Les explico. Ustedes saben también como yo, que el artículo 14 de número 3 no tiene dentro de él el concepto de corrección monetaria. No lo tiene, no hay corrección monetaria. Y ustedes saben, también como yo, que el artículo 14 de número 3 permite que el 14D en realidad, permite que ellos puedan utilizar el crédito del artículo 33 bis. ¿Ya? Bueno, y resulta que por ahí el servicio lo dijo, y todavía está la charla en YouTube, si ustedes la buscan, la van a encontrar. Habían funcionarios de servicio, y yo entiendo que era una postura, y me parece bien, ¿ya? Que decían que las empresas 14D, ya sean las 14D3 o las D8, eh, tenían derecho al 33 bis, pero sobre el valor nominal del bien. Me explico, si el bien costaba 100 y lo habías comprado en enero, como no había corrección monetaria, tú calculabas el 4 o 6% sobre los 100. ¿Ya? Está ahí el video en YouTube. Y habían otros profesores por ahí que también decían lo mismo. Pero nosotros con Alex decíamos lo contrario. Y decíamos lo contrario por lo siguiente. El artículo 14D dice que las 14D3 y las 14D8 tienen derecho al crédito del 33 bis. Que tienen derecho al crédito del 33 bis. No establecían una metodología de cálculo. La metodología de cálculo del crédito del 33 bis no está en el 14D. ¿Dónde está? En el 33 bis. Y el artículo 33 bis establece que tú deberás calcular el crédito en base al valor reajustado del bien. Fíjate, y adivinen qué dice el oficio 2615, que tú calculas el crédito del 33 bis en base al valor reajustado
del bien. Chan, maravilloso. Y eso, si ustedes vinieron el año pasado y estuvieron con nosotros, podrán dar fe que así lo dijimos y el oficio nos dio toda la razón. ¿Ya? Eh, lo otro, los últimos dos, bien cortitos. El 2572, el oficio 2572, es el valor en que se debe aportar un bien a la contabilidad de una empresa individual. Eh, es interesante, ¿ah? Porque ¿cuál es el valor que tú le vas a agregar? ¿Ya? Y todo va a depender. Oye, ¿hiciste un término de giro? Si tenía una sociedad con Gonzalo, hicimos término de giro, el valor de los activos fijos era de 100. ¿Cuál va a ser mi aporte como empresa individual? De 100. Entonces, eso es lo más o menos lo que relata el oficio 2572. Y por último, este oficio 2051, que lo dejo ahí y lo dejé ahí a propósito, adrede, como dicen los niños, ¿cierto? Lo dejé ahí a propósito, porque el servicio dice en ese oficio cuándo se entienden pagados, ¿ya? Cuándo se entienden pagados para efectos del artículo 14 de número 3. Por ejemplo, cuando tú estás comprando una propiedad. Entonces, yo estoy comprando una propiedad, yo, empresario 14 de 3, y lo estoy comprando con un crédito hipotecario. ¿Ya? Eh, y la respuesta ahí es la siguiente. Si es con crédito hipotecario, al momento que te otorgaron el crédito. ¿Ya? O sea, eh, lo mismo pasaría, por ejemplo, con el uso de una tarjeta de crédito. Yo, 14 de 3, empresario, fui y compré una camioneta, hacemos, y la compré con una tarjeta de crédito. Y la compré en 4 cuotas. ¿Cuándo se entiende gasto? La norma dice, desde el momento en que tú lo pagaste con la tarjeta de crédito. ¿Ya? Eso es lo que dice el oficio 2051 del año 2021. ¿Ya? Para que lo chequeen y le den una vuelta. Eh, lo otro, ¿cuándo aviso que si me quiero ir del 14 de 3? ¿Ya? Si yo me quiero ir del 14 de 3, ya no me gustó mi plazo para el aviso que me voy a ir para el año 2022, el 3 de abril de 2022, ¿ya? Por si acaso. Todavía no puedo sacar el promedio, esto ya lo conversamos, todavía no puedo sacar el promedio de los 3 últimos años que estén en régimen porque todavía no llevo los 3 años, porque voy a llevar solamente 2. Y esto es como el último tema que a mí por lo menos me llama mucho la atención y que tiene que ver, fíjate, con que no hubiera un cambio en las declaraciones juradas. Porque fíjate que hubo un cambio que rige a partir de marzo del año 2021, que es con respecto a la venta de acciones para que puedan ser utilizados el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? Eh, Fíjate que nosotros siempre le hemos dicho que si tú compraste en la bolsa y vendiste en la bolsa, y al momento de vender, si tiene presencia bursátil, eso es ingreso no renta. Y sí, hay otras características más que hay que dar. Pero nosotros debemos recordar que existe una figura que en el mundo bursátil, que es el market maker. ¿Ya? ¿Qué es el market maker? Es el posicionador de mercado. ¿Ya? Yo le pago a una empresa para que venda las acciones y para que las mantenga constantemente en el mercado y para que sea una acción que sea aquellas que mueven el IPSA. ¿Ya? Esas acciones que pueden mover el IPSA, ¿cierto? Pueden ser de dos tipos, ¿ya? Pueden ser porque efectivamente mueven el IPSA, eso es lo primero. Y lo segundo es que pueden ser estas acciones que mueven el IPSA porque la presencia bursátil está dada exclusivamente por market maker, ¿ya? Eh, y es posible, y no lo sabemos, ¿ya? De que tú te veas enfrentado a la realidad, tu trabajo, en que efectivamente se compraron y se vendieron acciones, y se vendieron acciones después de marzo de 2021, y que el banco te diga que tiene presencia bursátil. Pero el tema es cómo saber si esas acciones que se vendieron después de marzo de 2021 eh, tienen presencia bursátil, dado que la misma empresa contrató un market maker.
Nosotros esperábamos con Alex, y en serio que sí, esperábamos, nosotros pensamos, oye, van a cambiar las declaraciones juradas que hice en relación con la corredora de bolsa. Fíjate que no salió. Entonces, aquí hay un punto que hay que tener en cuenta. Hay que ver si, hay que estar muy atento al lupo, como diría Lucho Dalla, para saber si efectivamente esto va a cambiar o va a quedar así. Nos vamos a hacer los locos, la norma está ahí y nadie ha dicho nada. ¿Ya? No he visto yo que el mercado diga algo hasta el momento. ¿Ya? Bueno, de esto ya hablamos de las tres alternativas para castigar, acuérdense. ¿Ya? Hablamos en relación con el oficio. ¿Ya? ¿Ya? Lo del porcentaje, lo de la circular 24 y también hablábamos del tema de los 365 días. Y eso era lo que veníamos a relatar en breve. No sé cuánto rato hablamos, espero que no se hayan aburrido. No sé si habrá muchas preguntas también, Gonzalo. Gracias, Sergio. No te preocupes, estuvo un poquito pasado el tiempo, pero me parece súper bien porque hay un montón de temas tremendamente interesantes, eh, muchos de los cuales tú te referiste. Yo creo, como dice Gabriela, muy interesante. Eh, Muchos de los cuales tú tocaste. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que va a llegar algún día en que el sueldo empresarial tenga una regulación en la legislación laboral debido a la discordancia que se produce entre el tratamiento tributario y el tratamiento en el en el Código del Trabajo. Así que uno dijera que hay tratamiento en el Código del Trabajo, que no hay. Eh, Considerando además que el sueldo empresarial tiene cada día más importancia, especialmente después de la ley 21.210. Hay una pregunta de Carlos que me parece que tú ya la contestaste, pero solamente para ser un poquito más claro. Las 75.000 UF son el promedio anual. Me imagino que se refiere a los requisitos para hacer ingreso al artículo 14, letra D. Sí, claro, lo que pasa es que claro, el promedio es un promedio, es un promedio de los 3 últimos años. Sí, ese es el tema. Entonces, me explico. A ver, es un promedio. Entonces, el año 1 yo vendí 60.000. El año 2 vendí 78.000. Y el año 3 vendí 50.000. Hay uno de los 3 años que me pasé de los 75.000, pero si sumo y divido por 3, no me he pasado los 75.000, por lo tanto me puedo mantener el régimen. ¿Cuándo me podrían echar? ¿Cuándo me podrían echar de régimen? Yo el año 1 vendí 10.000. El año 2 vendí 50.000. Y el año 3 me fue tan bien. Justo vino una pandemia y me puse a vender alcohol gel. Mira, qué manera de tener buena suerte para los negocios. Y vendí 86.000. Me pasé de los 85.000, independiente que si sumo y divido por 3, estoy bajo el promedio, por el solo hecho de haber pasado los 85.000, me tengo que salir del régimen. Perfecto. Nos hacen comentarios también. La dirección laboral, dice Gabriela, está haciendo fiscalizaciones de sueldos empresariales y diciendo que no existen para laboral. Dirección laboral es la dirección del trabajo, Trabajo. Y efectivamente. tienen toda la razón. Tienen toda la razón, no existe para ellos. ¿Cuál es el problema? Yo, que es un tema que o sea, yo sé que esto va a quedar para posteridad, pero eh, el nivel de conocimiento que tienen los fiscalizadores de trabajo con respecto a materias tributarias es bajo tirando a nulo. ¿Ya? No así los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos con respecto a normas laborales, que saben un poquito más. Entonces, claro, efectivamente no existen para la parte laboral, pero podrían existir. ¿Ah? Fíjate que existen oficios en los cuales de la Dirección del Trabajo, ordinarios de la Dirección del Trabajo, que dicen lo siguiente: mira, eh, 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 se deben dar 2 requisitos cumulativos para que un empresario o socio de una sociedad pudiese tener contrato de trabajo. Primero,
es que no tenga la participación mayoritaria. Y segundo, es que no tenga más del 50%, no, que no tenga la representación legal o la facultad de administración. Entonces, eh, yo con Gonzalo somos socios. Gonzalo tiene el 50% de la participación y tiene la representación legal. Y yo también tengo el 50% de la participación y tengo representación legal. ¿Podríamos tener contrato de trabajo? La respuesta es no. Segunda posibilidad. Gonzalo tiene el 70% de la participación y tiene representación legal. Yo tengo el 30% de participación y no tengo la representación. ¿Puedo tener contrato de trabajo? La respuesta es sí. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver cómo amoldamos la norma laboral con la norma tributaria. Nos llegan otros consultas y comentarios. Muchas felicitaciones, te mandan Sergio, muy interesante Gracias. la exposición, nos señalan. Eh, el bono alivio a las pymes, ¿ese ingreso no renta? De ser así, ¿va en los registros empresariales? Yo entiendo que sí. Debería ir como Rex. Hay toda una discusión de fondo. De hecho, hay gente que está esperando un oficio por ahí. Nos preguntan también, y no sé quién lo pregunta porque me llegó me lo reenviaron. Mi empresa, por temas internos, no ha subido los libros electrónicos a la dirección del trabajo. Tampoco lo hemos subido por medio de sistemas de libros electrónicos auxiliares. ¿Podremos subir la declaración jurada de los sueldos de la forma tradicional, entre paréntesis archivo de carga, o debe decirle a Recursos Humanos que tiene 3 meses para regularizar la situación? Uf. Sí, a ver, yo voy a hablar de lo que yo creo legalmente y segundo de lo que yo creo que pasa. Ya, primero, yo creo que legalmente no estoy obligado a subir los libros de remuneraciones y yo, o sea, solamente de noviembre a diciembre, eso es lo que yo creo. Segundo, yo creo que sí la Dirección del Trabajo te va a obligar a subirlo igual. Ya, yo creo que no es obligatorio, sí, pero ya, si al ocurrir esto, eh, si no lo lograse subir por ningún motivo para cumplir para efectos tributarios, yo igual podría subir la 1887, ¿ya? Igual la podría subir, pero me genero un problema de carácter laboral. Así que yo, estimada o estimado, compraría un látigo y le diría a la gente de recursos humanos que trataran de subirlo de alguna manera en la medida en que esa página de la Dirección del Trabajo funcione. Le mandan también, me mandan también felicitaciones, Sergio, ¿ah? Dice, Gracias, profesor. felicitaciones, Sergio, gran exposición y lo más grande, San Antonio. Para Lorena le voy a pedir si me puede aclarar un poquito su pregunta, porque de verdad no me quedó muy claro. Jocelyn pregunta, un segundo por favor, eh, ah, perdón, antes estaba Patricio. Patricio Flores pregunta, ¿el pago del impuesto voluntario debe ser al 30 de abril o puede ser hasta el 9 de mayo cuando se declara el formulario 22? Es que yo entiendo que tenía la obligación de pagarlo hasta el 30 de abril. Eso es lo que yo entiendo. Por todo, por año y por manga. Ya, Claudio complementa, porque recuerden que esto es la idea de ir aprendiendo todo. Dice, el Servicio de Impuesto Interno en una presentación dijo que la 1887 se podría enviar manualmente. Sí, sí. Pero mi tema es, laboralmente, es el tema. Ahora, yo insisto, yo creo que no estoy obligado a subir las remuneraciones. Esa es una opinión personal mía. Eso es lo que yo creo. Jocelyn pregunta, cuando un socio de una empresa sobre 50%, que tiene sobre el 50% de participación, se paga sueldo con liquidaciones de remuneraciones, me imagino, rebaja impuestos y gastos a la empresa. ¿Cómo fue de nuevo, profesor? Sí, disculpen lo poco claro, pero probablemente como escriben cuesta a veces entenderlo. Y lo voy a tratar de interpretar acá,
cuando un socio de una empresa que tiene sobre el 50% de participación se paga sueldo, es decir, un sueldo empresarial, esas remuneraciones constan en liquidaciones de remuneraciones. Si rebaja impuestos y gastos a la empresa, yo entiendo que... Por supuesto que sí, porque el sueldo empresarial es considerado como gasto de acuerdo a la norma del 31 número 6, inciso cuarto. Sí, ahí estamos perfectos. Yo entiendo que es así. Discúlpeme, Jocelyn, si es que no pude interpretar cabalmente lo que usted estaba preguntando, pero me costó un poco. Pero y claro, yo entiendo que en la medida que él cumpla con todos los requisitos, trabajar a pagar ese impuesto al trabajo, no habría problema. Y el resto son felicitaciones. Isabel dice que el bono del empleo se declara en la renta. Claudio dice que entiende perfectamente. Jessica nos manda felicitaciones. Así es que, estimados, ya chuta, siguen llegando. A ver, la última. Tengo una empresa que es una sociedad limitada con socio, persona natural y una jurídica, cuyos ingresos son inferiores al tope para acceder al régimen 14D. Porque el, ¿Por qué el servicio de los impuestos internos lo mantiene en el 14A? Habría que ver la situación, estimada. Sí. Ya, y ahora sí que la última, lamento no poderle dar cabida a todos, pero además que hay algunas que cuesta un poquito leerlas. Para Sergio me quedó una duda, ¿por qué crees que no debe enviar el libro LRE, el libro de remuneración electrónico? ¿En qué casos por un trabajador? No sé si... Sí, a ver, vamos por partes. El Código del Trabajo establece de que la obligación nace después de que saliera un decreto. El decreto salió en octubre y el decreto no tenía vigencia retroactiva. Entonces, la Dirección del Trabajo podía solicitarlo, sí, pero en la buena onda, oye, probemos cómo funciona el sistema. Pero no podía solicitarlo si no tenía el mismo decreto del Ministerio del Trabajo que imponía la obligación, porque así reza el Código del Trabajo. El reglamento salió en octubre. El decreto salió en octubre. ¿Desde cuándo nace la obligación? Desde después de que salió el decreto. Eso es lo que yo creo. Bien, muchas gracias, estimados. Quedan muchas cosas, evidentemente, por ver, por analizar. Queremos darle las gracias al profesor Sergio Arregada por su disposición, a Julio Mancilla, y bueno, les transmito también los agradecimientos de parte de la Facultad de Economía y Negocios por la asistencia a esta charla. Marcela, yo no sé si hay algo más que agregar. Dejarlos a todos cordialmente invitados a nuestras futuras actividades y también que revisen toda la información del seminario de Operación Renta que nosotros como U Ejecutivo estaremos dictando en los próximos meses. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenos los comentarios, profesor Arriagada, respecto a su presentación, lo felicito. Muchas gracias por tu apoyo y siempre acompañarnos en todas nuestras actividades. También muchas gracias, Julio, a ti. Y bueno, les deseamos a todos muy buenas tardes. Que estén todos muy bien. Que estén muy bien. Un abrazo, cuídense.